Soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que lleva aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, del mañana, en los siglos. Amén. Olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que lleva acá dentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana, en los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser.
¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Sustento, ¿cómo olvidarte? 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 Amén, amén, aleluya. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarnos, hermanos, de este Dios tan grande que ha extendido su misericordia sobre cada uno de nosotros, verdad? ¿Cómo olvidarnos de Él? ¿Cómo olvidarnos de su fidelidad? ¿Cómo olvidarnos de su amor? Aleluya. ¿Cómo olvidarnos, aleluya, de este Dios tan grande y maravilloso? Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Yo creo que podemos aplaudirle mejor. Él ha hecho mucho por nuestra vida. Todo se lo debemos a Él. Aleluya, aleluya. Alábele con el alma, con el corazón en esta mañana. Bendito su nombre, bendito su nombre. Aleluya. Nuestro Dios es bueno, hermanos. El salmista dijo en cierto momento: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. No hay cosa más buena que alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que en esta mañana tenemos esa bendición, ¿verdad? De unir nuestras voces y llevarla a un solo tono de voz a la presencia de nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Quiero, hermanos, que leamos la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 18. Vamos a leer los primeros 6 versículos de la palabra de Dios. Y quiero que no lo lea a las carreras, sino que esas palabras salgan de allá, de lo más adentro de su corazón. Exprésele al Señor estas palabras que en un momento también las expresó el salmista. Gloria al Señor. Salmos 18, desde el versículo 1 al versículo 6. Vamos a leerlo a un solo tono de voz. Y alce su voz, hermano, amigo, alce su voz, que Dios escuche estas palabras. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Gloria al Señor. Hermano, piense por un momento cuántos momentos de aflicción le ha tocado vivir, hermano. Y cuántas veces ha visto usted la gloria de Dios manifestada sobre su vida. Eso quiere decir que en esta mañana podemos alegrarle el corazón al Señor con nuestras alabanzas. Aleluya. Vamos a seguir cantándole a nuestro Dios, hermanos, en esta mañana. Y vamos a hacerlo con gozo, con alegría, hermanos. Sienta la presencia de Dios.
Él está aquí en medio nuestro en esta mañana. Aleluya. Mi despertar, Aleluya. mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Amén, amén. Él. Todo se lo debo a Él. Dígaselo, hermano, dígaselo, amigo. Aleluya, todo se lo debemos a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, Gracias, mi Señor. sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Sin mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, Todo se lo debemos a Él, hermanos. Aleluya. todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, Amén, amén. todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Aleluya. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,
adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Oh, dile al Señor, oh, siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Fuerte ese aplauso, hermano. Aleluya. Fuerte ese aplauso que es para el Señor. Aleluya.
Tú eres santo, Señor, tú eres santo. Digno, Señor, de toda adoración. En esta mañana tu iglesia, Señor, eleva estos aplausos para ti en reconocimiento, Señor, de lo que tú eres y lo que representas en nuestra vida, Señor. Gracias, mi Dios, todo te lo debemos a ti, Señor. Te debemos la vida, te debemos la familia, la salvación. Todo te lo debemos a ti, Señor. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito, bendito es tu nombre, Señor Jesucristo. Te adoramos, mi Dios. Aleluya. Gracias, mi Dios. Tengan la amabilidad, hermanos, están cómodos. Y vamos en este momento a proceder a colectar la ofrenda. Amén. Vamos a ofrendar, hermanos, en esta mañana con alegría. Amén. Aleluya. Yo quisiera invitar a dos hermanos para que nos ayuden en esta parte. Quiero invitar a nuestro hermano Julio Molina y a nuestro hermano Jacobo. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. De mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Ella limpia mi pica y en mancha de mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Avesse morto cu poder, nasce lo guardo alzar. Confiada en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en bij hem zal ik altijd zijn.
te amo, te amo. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano, Mi alma busca que toques mi interior, mi vida se estremece con el toque de tu amor. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme a tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo, yo te amo. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano, Mi alma busca que toques mi interior, mi vida se estremece con el toque de tu amor. Gracias, Señor. Un toque del maestro, su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo un toque del maestro, su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo un toque del maestro, su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo un toque del maestro, su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo, decirte que te amo. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas
alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Aleluya. Así lo cual cubo que y derrama, oh Dios, un unción nuevo, liberación aquí. Espíritu, así lo cual cubo que y derrama, oh Dios, un unción nuevo, liberación aquí. Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria aquí Espíritu, así lo cual cubo que y derrama, oh Dios, un unción nuevo, liberación aquí. Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria aquí Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria aquí Tu madura control, tu menación aquí. Nos infaltamos dirección, oh Señor. Toma posición, toma creación, declarando abrir el cielo. Dios, toma aquí. Nos infaltamos dirección, oh Señor. Toma posición, toma creación, declarando abrir el cielo. Abre el cielo. Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria aquí Abre el cielo, Dios, y vaya a hacer de gloria. Abre el cielo,
aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre. Bueno, le damos gracias al Señor, hermanos. De verdad que yo diría en esta mañana que los cielos están abiertos para nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí yo los voy a dejar en la compañía de nuestro hermano William. Se estará orando por las peticiones, por las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Aquí hay algunas peticiones escritas, pero usted allá, en el momento en que el hermano William ore, usted exprésele su necesidad, porque leímos ahorita que los oídos del Señor están atentos, ¿verdad? A nuestras oraciones. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, que Dios sea obrando en su misericordia por estas peticiones. Que Dios obre, amén. Creo que Dios las conoce, ¿verdad que sí, hermanos? Aquí hay una cantidad de peticiones y bueno, que Dios sea obrando. Quiero también pedirles, hermanos, en sus oraciones estemos clamando a Dios por nuestra iglesia. Próximamente tiene la asamblea de pastores en Colombia, amén. Es una asamblea donde se eligen los nuevos miembros del honorable consistorio de ancianos. Y qué bueno, hermanos, que podamos nosotros estar orando a Dios, que Dios dirija todo este proceso, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bueno, aquí hay un buen grupo de peticiones. Dios sea obrando y que Dios sea interviniendo, amén. Usted sabe que Dios las conoce, ¿verdad que sí? Sabe que Dios puede obrar en ellas, ¿verdad que sí? Que Él es suficiente. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, Dios. Gracias. Gracias, Cristo amado. Gracias, gracias, Dios. A ti clamamos por todas y cada una de estas peticiones, Señor. Te ruego, Dios, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú nos respaldes, que estés con nosotros, Señor. Padre bendito, ante ti las traemos y las colocamos en esta mañana, Señor, sabiendo que tú puedes obrar, sabiendo que tú tienes el poder y la autoridad para obrar, Señor. Yo te ruego que lo hagas, Dios, que tú obres, sanes los enfermos, ayudes en cada petición, Señor. Cada necesidad, cada angustia, cada situación, Dios. Te ruego, Padre bendito, que tú obres. Señor, consuela a los necesitados, los afligidos, los angustiados, consuélales, Dios. Ayúdales, Padre Santo. Cada problema, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta hora. Gloria al Señor. Libro de Levítico, capítulo 20, verso 26. Tengan la bondad. Libro de Levítico, capítulo 20, verso 26. Y luego leemos en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Amén. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Y luego leemos en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. ¿Han encontrado todos, hermanos? Leámoslo todos a una misma voz. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén. Leamos el versículo de Hebreos 12. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Leámoslo otra vez nuevamente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie.
Leamos la última parte. Sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos, hemos venido este año con un lema. Nuestro lema para este año es, como dice la Escritura. Ese es el lema que tenemos para este año. Y hermanos, tenemos este lema y amigos, porque es importante que las personas entiendan que en la Escritura está todo lo que tiene que ver con Dios y lo que Dios espera de nosotros. Amén. Hermano y amigo, yo no voy a ser salvo a mi manera. No es que yo soy buena gente, pero ser buena gente no te da salvación. No es que yo soy muy generoso, pero ser generoso no te va a dar salvación. Así que nosotros debemos apegarnos a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Amén. Porque todo mundo dice, no, vamos para el cielo, pero realmente y con toda sinceridad, no todos vamos para el cielo. Amén. Eso suena un poquito duro, pero eso es una verdad. Amén. Y es que, hermano, yo necesito ver a Dios como es Dios. Amén. Y el lema que tenemos para este mes es consagración. Amén. Ese es nuestro lema para este mes. Y en ese orden, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana bajo un tema, y es la santificación. Amén. Repita conmigo, por favor, la santificación. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, permítame decirles, cuando nosotros hablamos de santificación, es el proceso por el cual Dios nos ha apartado del mundo para Él. Amén. Santificación es el proceso por medio del cual Dios nos apartó del mundo para Él. Amén. La palabra santificación, y yo quiero que todos estén conmigo esta mañana aquí. La palabra santificación viene en el idioma hebreo. Y recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra santificación en el idioma hebreo viene de una palabra hebrea que es kadosh, y esa palabra o kadash, esa palabra traduce, escúcheme en esto, brillo, separar, apartar. Amén. Pero también viene de una palabra griega, y en griego santificación es agios. Y agios en griego traduce santo, santificar, santificado, santificación. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la palabra santidad y santificación, que vienen de la misma raíz, se habla de ella demasiadas veces en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Amén. Es más, déjeme decirle algo, hermanos. La palabra de Dios comienza en el libro de Génesis hablándonos de un lugar, y ese lugar era santo, el huerto del Edén. Y los que estaban en ese lugar eran Adán y Eva, y vivían en santidad para con Dios. Quiere decir que la Biblia comienza hablándonos de santidad y la Biblia termina hablándonos de Jerusalén, la ciudad santa. Amén. Quiere decir que la Biblia comienza y termina hablando de santidad. Amén. Permítame decirle, hermanos, la palabra santificación es a donde nosotros necesitamos estar. Amén. Y yo quiero que usted entienda esto. En su raíz, la palabra santificación significa poner aparte.
Comprenda esto, hermano. La palabra santificación significa poner aparte. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que Dios a usted y a mí, el día que nos reveló su nombre, el día que fuimos bautizados en su nombre, el día que nos hizo sus hijos, ese día Dios dijo: tú estás aparte. Tú estás separado para mí. Así que santificación es, escuche, apartar del mundo y separar para Dios. Toda persona que camina en Cristo y que es un hijo de Dios necesita comprender esto, hermano. Hemos sido separados del mundo, pero estamos apartados para Dios. Digan gloria a Dios. Amén. Hermano, santificación es cortado. Entienda eso, cortado, separado, apartado. Yo les decía en el culto de empapiamiento, es como si usted tuviera un bolo y separara un pedazo de ese bolo y dijera: este bolo, este pedazo es para el pastor. Usted lo separó y dice: va aparte. Nosotros de este mundo hemos sido separados. Amén. Hermano, se lo repito, usted y yo delante de Dios hemos sido separados del mundo. Comemos, vivimos, jugamos, trabajamos, estudiamos, reímos, compramos, viajamos, hacemos todo, pero somos separados para Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermano. No vaya a pensar que para ser santo hay que irse a la montaña. No, no. Aquí en Aruba no hay muchos cerros. Pero no vaya a pensar que yo para ser santo tengo que ir al parque Aricoc y meterme en una cueva y separarme de todo el mundo, o comprar la parte alta del cerro Joiber y no volver a saludar a nadie. Eso no es así. Ser santo y separado para Dios implica que donde tú vivas, donde tú hagas, si tú vas a la escuela, al colegio, a la universidad, trabajas en el hotel, estás en tu casa, estás en la calle, entiendas que tú eres un hijo de Dios y eso te hace diferente. Aunque compres, bebas comas algún alimento, bebas alguna bebida, pero tu comer y tu vivir será diferente porque tú eres apartado para Dios. No es que la iglesia prohíba que alguien se tome un aguardiente o una cerveza. Nosotros no. Es que Dios te separó de allá. Por eso cuando la gente dice: ¿y qué van a beber? ¿Qué dice un cristiano que tiene temor de Dios? Usted verá si un jugo, si un refresco, si un agua. Pero hermano, los hijos de Dios, no es que el otro, aquel pidió cerveza y el otro refajo y el otro, pero yo soy apartado para Dios. Vamos a comer, sí, pero los hijos de Dios guardan cuidado. Hey, pero ¿por qué ustedes los cristianos no se van a una fiesta a bailar? Hermano, porque nosotros somos apartados para Dios. Mire, usted puede viajar, puede jugar. Si usted juega fútbol, juegue fútbol. Si a usted le gusta el tenis, juegue tenis. Si a usted le gusta pero entienda que usted es apartado para Dios. Y eso es lo que el mundo no entiende. Y hermanos, y muchas personas en muchas iglesias no lo han entendido. Somos apartados para Dios. Y si yo no lo entiendo, tengo un problema. Y ahorita yo le voy a explicar eso. Porque el origen de la palabra santificación es apartado, separado. Amén. En el Nuevo Testamento esa palabra santificación traduce brillo. Ya no tiene que ver con apartado y separado solamente. Ella quiere decir que alguien que ha sido separado y apartado ya en su vida personal debe brillar. Estamos llamados, hermanos, en griego la palabra santificación traduce brillo.
Quiere decir que la vida del cristiano, del Hijo de Dios, debe brillar. Pastor, ¿y cómo brilla alguien? Con su comportamiento, con su actitud, con su manera de hablar, con su manera de proceder. A la gente se le hace extraño, pero hermano, es que hemos sido separados por Dios. Y yo necesito entenderlo. Si no lo entendemos, hermano, la gente puede vivir el cristianismo, pero no está agradando a Dios. Y hay una gran diferencia entre ser cristiano y agradar a Dios. Y hermano y amigo, más que ser cristianos, debemos agradar a Dios. Usted no está aquí para agradar al pastor, y no se preocupe por agradar al pastor. Usted es un hijo de Dios porque Dios lo separó, le reveló. Usted no es cristiano, permítame decirle, usted no es cristiano porque el pastor lo convenció. El pastor no convence a nadie. Usted es cristiano porque el Espíritu Santo de Dios puso su mirada en usted. Aleluya. Aleluya. Porque el Espíritu Santo de Dios lo convenció a usted de pecado, de justicia y de juicio. No el pastor. La gente dice es que la iglesia tal exige. No, la iglesia tal no exige. El Espíritu Santo de Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios, el Espíritu Santo de Dios se encarga de hacer un proceso de separación de usted y de mí del mundo. Pastores, que me es muy duro. Es porque todavía no le has permitido al Espíritu Santo que controle tu vida. Si el Espíritu Santo controla tu vida, no será tan difícil desprenderse del mundo. Pero hermano, esa palabra santificación en griego es brillo. Y déjeme decirle, hermanos, tiene que ver con la transformación de nuestra vida. Amén. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de santificación. Y hermanos, es importante que nosotros entendamos y conozcamos a Dios. Amén. Conozcamos a Dios. Si yo no conozco a Dios, entonces yo viviré con Dios como a mí me parezca, pero no conozco a Dios. Amigos que están aquí, la gran mayoría de personas no lee la Biblia. Aunque la Biblia es el libro más vendido y el libro más leído en el mundo, pero la mayoría de personas no la lee. Al no leerla, no conoce a Dios, porque un libro de ciencia no habla de Dios. Un libro de filosofía normalmente no te va a hablar de Dios, y si te dice, te cuenta algo, no lo conoce. Pero cuando tú vas por la calle, todo mundo dice, yo creo en Dios. Pero si ellos no conocen a Dios, ¿cómo creen en Dios? Si yo no conozco de Dios, ¿cómo voy a saber qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué no le gusta a Dios? Eso está aquí. Y si yo quiero conocer a Dios, debo leer la Biblia. Amén. Y déjeme decirle, el versículo que estábamos leyendo en el libro de Levítico capítulo 20 verso 26, escuche lo que dice. Esto necesitamos entenderlo todos los que querramos ser salvos. Ayúdenme a leerlo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Si yo llamo a alguien aquí, yo llamo al hermano Julio, escuchen, y yo le digo, Julio, habéis pues de serme santo. Le pregunto, ¿se lo sugerí? Le pregunté si quería, tampoco. Se lo di como una opción, no. Habéis pues de serme santos.
es un imperativo. Se lo ordenó Dios a él. Y me lo ordenó Dios a mí. Y se lo ordenó Dios a todos los que quieran seguirlo a él. Pastor, no, pastor, pero a mí me gusta donde yo me pueda ir a tomar mis traguitos. Pastor, a mí me gusta donde nos peguemos una bailadita. Y esta mañana hablábamos por ahí de que la gente a veces va en el carro, pero y es un cristiano, pero por ahí se está escuchando los cañonazos bailables, ¿verdad? Y por allá alguien nos dijo de alguien del Valle, ¿cómo fue que dijo? Lo saben, ¿no? Los del Valle se acuerdan. Pastor, yo soy cristiano, pero feliz escuchando el Gran Combo de Puerto Rico. Pues el Gran Combo de Puerto Rico no te lleva a Dios. Los cañonazos bailables no te llevan a Dios. Pastor, hay unos vallenatos, pastor. Pero si yo no entiendo que yo soy separado, es que yo necesito entender que yo fui separado. Yo fui escogido por Dios. Pastor, pastor Vicente Fernández. Pero tú fuiste separado. Y hasta que yo no lo entienda, me va a parecer que camina lo uno con lo otro. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana, hermano. El pecado y la santidad no caminan juntas. Nunca. Nunca digo vida. Nunca. Santidad y pecado no caminan juntas. ¿Qué quiere decir esto, hermano y amigo? Que si alguien dice, pastor, yo quiero amar a Dios, pero me quedo con el mundo también, tú no estás entendiendo. Santidad y pecado no caminan juntos. O caminas en santidad o caminas en pecado. Amén. Hay que escoger. Y tendrás que escoger. Y quiero decirle, y el que quiera ser salvo tendrá que escoger. Por eso es que usted, pastor, pero es que en algunas iglesias permiten esto. Allá cada iglesia. Pero no es el pastor de aquí ni el pastor de allá el que permita. Si él permite o yo permito, el problema es que ¿qué dice la Biblia? Hermano, el problema no es el pastor, es que dice la Biblia y que dice Dios. Y yo quiero decirle, Dios, su naturaleza, hermano, escúcheme en esto, la naturaleza de Dios es que Dios es santo. Mire, Dios tiene muchos atributos. Los atributos de Dios son que Dios es, ayúdenme, creador, omnipotente, omnisciente, omnipresente, único, ¿verdad? Creador de todo. Amén. Todopoderoso, pero santo. ¿Usted sabe cuál es el atributo del que más habla la Biblia y lo presenta desde Génesis hasta Apocalipsis? El atributo del que más habla la Biblia es de santidad de Dios. La santidad. Entonces Dios le dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento: Israel, habéis pues de serme santos. ¿Cuál es la razón? Porque yo, Jehová, soy santo. Esa es la naturaleza de Dios, la santidad. Pastor, 2 whiskycitos y 3, ayúdeme. No juegan. ¿Por qué? Porque Dios es santo. La naturaleza de Dios es la santidad. Pastor, yo voy para el cielo. Si no vives en santidad, no vas para el cielo.
Si no te convences que Dios te separó y lo entiendes y lo valora. Y hermano, déjeme decirle, y amigo, y haber sido escogido por Dios y separado por Dios para ser hijo de Dios y para que un día estemos con Él en el cielo por la eternidad, eso es lo más grande que existe. Si usted se va al mundo es porque quiere y no le da valor, pero ser hijo de Dios es lo más grande que existe. Gloria al nombre de Jesús. Dele la gloria a Dios, hermano. Pero hemos sido separados. Y el Señor lo dijo porque esa es la naturaleza de Dios. Y yo quiero que usted lo entienda esta mañana. Porque, hermano, el mundo hoy quiere todo lo rápido y lo ligero y las cosas fáciles. Usted va al cajero y todo es rápido. Ya pagamos una cuenta, compramos una casa, un carro, pagamos la factura, organizamos un viaje desde un teléfono en 1 minuto, en 2 minutos. Pero a veces con Dios queremos que la relación con Él sea igual. No funciona. No te va a funcionar así. Hermano, Dios es un Dios santo. Y entiende que Él quiere una relación con Él. El único camino para tener comunión con Dios es la santidad. Y si tú quieres tener esa relación con Dios, tendrás que tomarte tu tiempo. Y tendrás que buscar a Dios, y tendrás que adorar a Dios, y tendrás que venir a los cultos, y tendrás que hacerle culto a Dios. Pastor, pero es que ahora online todo. Sí, pero tú tienes que hacerle un culto a Dios. Porque ese Dios lo pide. No porque al pastor le guste o le plazca. Rico verlos a usted todos los días, pero esa no es la misión. Es que Dios te pide culto, adoración, entrega y santidad. Hermanos, habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo. Amén. Y escuche lo que dice. Esa es la naturaleza de Dios. La primera parte de ese versículo nos muestra la naturaleza de Dios. Dios es santo. Esa es naturaleza de Dios. Hermano pastor, es que a mí me gusta tener aquello y lo demás y Dios me entiende. Mira, no te entiende Dios. La naturaleza de Dios es la santidad. Número 1 es la naturaleza de Dios. Número 2, Dios nos apartó para Él. Y cuando a alguien lo apartan para un trabajo especial, lo capacitan, lo preparan y le dicen, hermano, cuando una persona pertenece a un batallón guardia presidencial, los que cuidan al presidente escogen gente que se dedique y los preparan para eso. Amén. Lo preparan para que cuiden al presidente y les enseñan protocolo y les enseñan ética. Perdóneme que se lo diga. Un soldado, perdone la expresión, estrambótico, que no aprenda a pararse bien y a vivir bien, el presidente pasa y el soldado está así. ¿Verdad, hermanos, que estuvieron en eso? El presidente merece, según las normas humanas, respeto, y un soldado que no entienda eso estará así delante del presidente. No, el que va a un batallón guardia presidencial a hacerle honor y a cuidar al presidente, lo enseñan que su vestido, su actitud es impecable, su parado es firme, el respeto ante el presidente, le enseñan a saludar, le enseñan a comportarse. Hermano, es que Dios a usted y a mí nos escogió del mundo y dijo, tú eres mi hijo, te llamo, eres separado. Eres para mí, eres ahora, perteneces a otro linaje. Diga gloria a Dios, hermanos. Hermanos, hemos sido escogidos para otro linaje. No, pastor, yo el domingo en la iglesia adoro a Dios y mañana estoy diciendo cuantas vulgaridades sean y me tomé 3 cervezas, 2 whisky, 2 aguardiente y hice hasta, ¿y qué? El domingo, Dios mío, no has entendido. No has entendido, no has entendido. Y es que me dejan en tal parte. Te dejan, pero no han entendido que hemos sido separados para Dios.
Pedro dijo, vosotros sois real, piensa en un real sacerdocio, real, no cualquier sacerdocio, vosotros sois real sacerdocio, escuche esto, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que yo compro es de quién, es mío. Así que hermano, el Señor a usted lo adquirió, por lo tanto es de Él, pueblo adquirido por Dios. ¿Para que hagan lo que quieran? No, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las estábamos en las tinieblas, pero ahora estamos en la luz admirable. Aleluya. Alguien que alabe a Dios, hermano. Gloria a Dios. Vea, hermanos, recuerde que santificación es apartado, cortado, separado para Dios. Yo quiero que usted entienda esto, porque hermano, mucha gente un día delante de Dios se va a llevar sorpresas. Señor, pero yo cantaba en la iglesia. Señor, pero yo no me perdía los domingos los cultos. Señor, pero yo también me bauticé. Sí, pero el Señor dirá, no lo conozco. Usted sabe lo que puede significar uno caminar 20 años en una iglesia de vida cristiana, 30 años, y que llegue el día de la meta final y Dios le diga, yo no te conozco. ¿Y sabe que a quién conoce Dios? Los que fueron apartados para Él, a los que bautizó con su presencia, con su Espíritu Santo, y se apartaron para Él. Pastor, pero no puedo estudiar. Hermano, tenemos científicos en la iglesia. Usted puede estudiar, haga su carrera, su maestría, su doctorado, pero recuerde que está apartado para Dios. Pastor, y el trabajo en el hotel, y cuando hacemos la fiesta en el hotel, ¿me puedo pegar una bailadita? Usted sí puede. Vaya, péguese sus dos si quiere, pero al cielo no va. Seguro, eso no se lo inventó el pastor. El problema es que si no nos separamos del mundo, usted puede, hermano, baile 50 si quiere. Pero hermano, los que van para el cielo son diferentes. Han sido separados. Dios te separó y te dijo, yo te escojo para mí. Y eso tiene que ver con todo. Pastor, hermanos, yo quiero que leamos, vámonos al Nuevo Testamento, al versículo que leíamos en Hebreos 12:14. Escuchen esto, hermano, porque si no lo entendemos, nuestra vida, hermanos y amigos, vamos a pensar que Dios solo es para pedirle, o solo es para que nosotros cuando lo necesitamos. No, la vida con Dios es una separación. Mire lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. ¿Y qué? ¿Sin qué? Nadie verá a Dios. Hermano, yo que amigos que están aquí, escuchen esto. Esto no lo escribí yo. Esto no te lo dice la iglesia pentecostal porque te lo quiere decir. No, la palabra de Dios dice, sigan la paz con todos. No se agarre a pelear, que hay gente que pelea con todo el mundo. Usted puede ser cristiano y bautizado, pero viva peleando con la gente, tampoco va para el cielo. Seguid la paz con todos, y luego dice, y la santidad. Y sin santidad, ¿qué pasa? No es que yo fui pastor. Por ser pastor no se llega al cielo. Es que yo fui diácono en la iglesia. Usted puede ser diácono. Ser diácono nos lleva al cielo. Es que yo fui del grupo de alabanza. Ser cantante nos lleva al cielo. Es que yo fui a una iglesia 25 años. La fundé. Porque fundes iglesias, no vas para el cielo.
la única manera de llegar un día ante Dios es seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Digan gloria a Dios, hermanos. ¿Están como asustados? Yo más al verlos a ustedes así. Hermano y amigo, yo quiero que entienda algo. La santidad. Dios hace dos cosas con el tema de la santidad en nosotros. O extermina lo que no quiere vivir en santidad, o Dios se aleja de eso. Trata de entenderlo esta mañana. Dios o mata a los que no quieran vivir en santidad, o se aleja de ellos. Cualquiera de las dos cosas va a pasar. ¿Usted le parece asombroso? Sí, pero es que Dios no tiene relación con el pecado. O se muere o se aleja. O Dios lo corta o lo aleja de él. Y déjeme ponerle algún par de ejemplos. Hermanos, Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿verdad que sí? Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Antes del pecado en el huerto del Edén, hermano, Dios se paseaba en medio del huerto. La voz de Dios, Adán la escuchaba. Usted se imagina ese saludo, digámoslo así, todas las mañanas de Dios. Adán, buenos días, ¿cómo amaneciste? Eva, de maravilla, porque en ese huerto había santidad. Pero un día en ese huerto entró el pecado. Y cuando en ese huerto de santidad entró el pecado, las cosas cambiaron radicalmente. Las cosas cambiaron tan radicalmente, hermano y amigo, que Dios le dijo a Adán y Eva: se van del huerto. Y colocó un ángel con una espada en la entrada del huerto. Y ya Dios se alejó de ellos. Santidad y pecado no van juntos. Santidad y pecado, hermano y amigo, no van juntos. Porque yo fui apartado del mundo para Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo sacó del huerto. Pero otros por allá, Dios los cortó. Un día Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, del sacerdote, hicieron culto a Dios y profanaron lo que Dios había dicho. Y Dios se los tuvo por pecado, hermano, los mató Dios. Hermano y amigo, el pecado no es gratis. Yo quiero que entendamos esto, hermano. El día que el hombre pecó, todo el mundo, todo lo que Dios había creado cambió. La gente ve el pecado y muchos cristianos andan con una Biblia grande en la mano y ellos creen que pecar es gratis. No es gratis. El pecado cambió la relación con Dios. Le trajo maldición al hombre, le trajo maldición a la mujer, y la tierra fue maldita por el pecado. La tierra fue maldita. ¿A cuántos les gusta trabajar bien duro y que le paguen poquito? Cuando usted está aburrido del trabajo y cansado y dice: qué trabajadera, y 40 años trabajando, desde los 15 años estoy trabajando, tengo 60 y todavía trabajando, ¿sabe qué le está diciendo Dios? Acuérdate que el pecado que pasó en el huerto del Edén no fue gratis. Las mujeres aquí han dado a luz, ¿verdad? La gran mayoría, ¿verdad que sí? Y cuando uno va al hospital o cuando acompañamos a nuestras esposas, los hombres, o con nuestras esposas al lado, la esposa cuando va a dar a luz, a mí me pasó con Esteban. En ese momentico, cuando ya estaba ahí, me pegó un apretón.
Y casi que me dice como por su culpa. Porque el dolor la hacía gritar y le hizo dar como ira contra mí. ¿Verdad? Y la mujer en el hospital o donde le atiendan el parto, lo normal es que va a gritar. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a todas las mujeres ese día? Acuérdate que cuando tú pecas, me desafías a mí, porque mi naturaleza es la santidad. Y tú pecas y va a haber problema entre el pecado y la conducta que haces con Dios. Hermano que está aquí, amigo, nosotros necesitamos entender que el pecado nos traerá consecuencias muy graves a nuestra vida. Así que Dios o nos corta o se separa de nosotros. Y yo, en estos casi 22 años que tengo de ser pastor, por la gracia de Dios, yo quiero que usted entienda esto. Yo he conocido personas a las que un día estuvieron en la iglesia y se alejaron de Dios. Se alejaron de Dios. Pero pasaron los años y vino alguna enfermedad o algo. Y yo acercármele a hablar con esa persona y decirle: ¿por qué no te reconcilias con Dios? Y a esa persona salirle lágrimas de sus ojos, pero decirle: no puedo. Es que hay personas de las que Dios se alejó, porque ellos se inclinaron y su elección fue al pecado, y hay gente que en sus vidas ha ofendido a Dios. Y usted me puede preguntar: pastor, y entonces si nosotros pecamos, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Pastor, y entonces si tú has pecado, Dios te perdona. Pero hermano, yo lo que no puedo es jugar al pecador. Son dos cosas diferentes. Puede haber una cáscara de banano aquí y pasé de entretenido, elevado, y me paré en ella y fijo que se va a caer. Yo un día caía agua de una montaña en Manizales, así bajaba agua todos los días, y el piso estaba verde por donde bajaba el agüita. Eso tenía lama. Todos los días pasaba agüita, y yo llevaba el almuercito para mi papá de muchacho. Y yo dije: no, pero yo soy capaz de pasar por ahí, por pereza de dar una vueltica. Entonces a mí me pareció mucha gracia y me metí por ahí. Cuando me metí por ahí, ¡pah! Y el almuerzo, imagínese lo que me dijo mi papá cuando llegué donde él, tarde, y yo no sabía cómo enderezar el almuerzo. Pero yo elegí. Una cosa es que yo me caiga y otra cosa es que yo elija seguir caído. Ese día yo elegí caerme, porque yo sabía que no podía y yo quise seguir por ahí. Hermano, Dios y amigo, Dios es un Dios de misericordia. Si alguien ha pecado, Dios lo perdona, lo levanta, lo restaura, le dice: te amo, tú eres mi hijo, yo te restauro, no te preocupes, olvídate del ayer. Aleluya. Pero hermano, está la cascarita de banano y yo digo: me paro y me caigo una vez, y a los 8 días otra vez me caigo, y a los 20 días otra vez. Dios dice: tú has sido escogido para mí, no sigas parándote en la cascarita de banano, porque tú ya sabes lo que estás haciendo y estás jugando con algo que tiene que ver con mi naturaleza. Hermano, la santidad de Dios no tolera el pecado. Cuando el mundo pecó contra Dios, se burló de Dios. Cuando el ser humano peca, se ha burlado de Dios. Cuando a alguien le ha sido invocado este nombre tan santo y tan glorioso, hermano, esto no es cualquier nombre.
Cuando usted escuche mi nombre, vaya y venga. Cuando escuche el nombre de Él, vaya y venga. Pero hermano, hay un nombre que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Es nombre sobre todo nombre. Aleluya. Vea, hermano, el diablo escucha el nombre de Jesucristo, de alguien que lo invoque con temor y autoridad, y el diablo más bien retrocede. Ante ese nombre el diablo retrocede. El día que a usted le invocaron el nombre de Jesucristo en el bautismo para el perdón de los pecados, a usted le invocaron el nombre que es sobre todo nombre. Wow. Nombre más grande que exista en el cielo y en la tierra. Nombre ante el cual los hermanos, Satanás tiene que retroceder ante el nombre de Jesucristo. Aleluya. 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 Satanás tiene que retroceder ante la grandeza y la majestad de ese nombre. Aleluya. Y si el diablo le tiene respeto y miedo y reverencia a ese nombre, que hace un cristiano bautizado en ese nombre por allá en una discoteca con media botella de aguardiente o con 2 cervezas y él jugando con ese nombre? No, tú no has entendido. El diablo le tiene miedo a ese nombre y sabe que ese nombre tiene poder y autoridad, hermano, es santo. Nosotros necesitamos entender, tú fuiste separado para Dios. Hermanos, hemos sido separados para Dios. Amigo, el mundo no verá a Dios. No lo va a ver. No, pero es que yo sigo acá en el mundo, en el pecado. No va a ver a Dios esa persona. Y si usted y yo no le damos a esto lo que es, tampoco vamos a ver a Dios. Es que yo era el pastor y fui 22 años pastor, 25, 40 años, no interesa cuántos años, hasta que Dios venga, fui separado para Dios. Y lo que quiero decirle en esta mañana, hermano, es que es importante mirar mi vida y empezar a organizar todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, porque yo soy separado para Dios. Diga gloria a Dios, hermano. Digan gloria a Dios, hermano. Diga gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano, la Biblia dice en el Salmo 99, verso 3. Acompáñeme a leerlo, por favor. Esto necesitamos entenderlo. Amigo, usted cree en Dios. Yo sé que usted quiere irse con Dios, pero amigo, tendrás que tomar una decisión con Dios. Si tú sigues en el pecado, por mucho que vengas a culto, no vas a ser salvo. Hermano, y si aunque usted se haya arrepentido y bautizado y no entiende lo grande de lo que Dios hizo en su vida, hermano, nos vamos a perder. Amén. A mí alguien me dijo, pastor, no, yo ya me bauticé, yo ya fui escogido por Dios, yo ya estoy listo. Par cervezas. Porque yo ya me arrepentí, yo ya me bauticé, yo ya arreglé todo. No, es que no era eso, es santidad a Dios. Y yo les voy a explicar, puede ser la otra semana si Dios lo permite. Es que Dios, nadie puede ser santo. Usted no puede ser santo, yo tampoco. Solo Dios es santo. Pastor, y entonces Dios arregló el problema. Ahí es donde está el lío, en el que, digámoslo lío, fue la bendición más grande. Como usted no podía ser santo, ni yo tampoco, entonces Dios fue y arregló el pecado que teníamos. Lo arregló por usted y por mí. Pero luego Dios te vistió de una vestidura de santidad. Entonces yo, William, no podía ser santo. Nadie puede ser santo,
Pero Dios dijo, nadie podrá ser santo, pero yo le voy a colocar la vestidura de santidad. Tú no podías ser santo, yo te hago santo. Pero eso sí, tu vestidura tú la cuidas. Ahora esa vestidura que Dios te dio, como tú no la podías tener ni la merecía, la única tarea nuestra es quedarnos cuidándola. Nadie puede ser santo, Dios nos declaró santos. Cuando llegamos a Él, nos arrepentimos y nos fue invocado su nombre en el bautismo, nos perdonó los pecados. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribía a las iglesias, Pablo sabía que toda esa gente a la que él escribía habían sido mentirosos, blasfemos, hechiceros, idólatras, paganos. Pero ¿cómo les escribía ahora en Cristo? A los santos que están en Éfeso, gracia y paz. A los cristianos, a los santificados en Cristo. Hermano, nadie podía ser santo ni santificado, pero un día la bendita gracia de nuestro Señor se cruzó en nuestro camino y te trajo y te separó y te hizo santo. Aleluya, hermano, aleluya. No podíamos serlo, pero esta mañana somos santos. Alabe a Dios, iglesia, alábelo, hermano. Usted no podía, yo tampoco, pero Dios nos hizo santos. Wow, hermano, eso es para uno alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Dele la gloria a Dios, dele la gloria. Hermano, ser hijo de Dios, ser de la iglesia, haber recibido su nombre, el bautismo en su nombre, esto es algo grande y glorioso. Alabe a Dios esta mañana, hermano. Así que el versículo dice, alaben tu nombre. Esto no es cualquier nombre. Hermano, hermana, usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Deje de caminar así. Parece firme. Pues esto no es cualquier nombre, hermano. No, hay gente que espiritualmente va así. No, parece firme. ¿Y usted por qué va así si no tiene ni dinero ni nada? Es que yo tengo un nombre. Yo fui escogido por el Dios del cielo. ¿Usted por qué viene a adorar a Dios a la iglesia? Porque la Biblia dice, alaben tu nombre. Este nombre es grande y temible. Él es santo, hermano. El nombre de Jesucristo es santo, aleluya. Iglesia, el nombre de Jesucristo es santo. Y ese nombre ha sido invocado sobre ti. Por eso, hermano, entienda lo que es ser apartado, lo que es ser separado. Hermano, hemos sido separados para Dios. Van a pasar dos cosas: o Dios se aleja o nos corta. Ninguna de las dos. Si yo soy separado, ¿por qué no entenderlo hoy? ¿Por qué no entenderlo? ¿Qué hago yo en el lugar que no tengo que estar? ¿Qué hago yo eligiendo volverme a caer? Escóndete en Dios. No es tu fuerza, no eres tú, no creas que tú puedes, pero si tú te refugias en Cristo, tú puedes. Amén. La gente a veces dice, pastor, estoy preocupado porque yo soy débil. No se preocupe porque es débil. Preocúpese si no está prendido de la roca que es Cristo. Débiles somos todos, pero en Cristo, dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Hermano, usted y yo somos débiles, pero si usted reconoce que es de Cristo, se queda prendido de Cristo. Dele la gloria a Dios, hermano, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Alabe a Dios, aleluya. La Biblia dice en Isaías 57:15, hermano, Dios es grande y sublime.
es alto y sublime. Mire lo que dice, todos léanlo conmigo. Porque así dijo el alto y sublime, aleluya, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Hermano, ya eso tiene que hacerme detener a mí. Él es santo y me escogió a mí. Su naturaleza es la santidad y me escogió a mí. Pero mire con quiénes habita Él. Él habita con quiénes. Yo habito en la altura y en la santidad. Hermano, no busque a Dios en el pecado. Es que Dios me entiende, por ahí no anda Dios. Es que yo estoy por allá en el pecado y Dios no anda contigo. No, hermano, Él habita en la altura y en la santidad. ¿Pero con quiénes? Con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Este Dios es santo y quiere habitar con gente que ama la santidad. ¿Cuántos aman la santidad, hermanos? Hermanos, la santidad en nuestra vida no es una opción. No es una opción. Pastor, donde yo voy, allá no molestan por nada. Es que la santidad no es una opción. Yo vivo como yo quiera. La santidad en los hijos de Dios no es una opción. Todo el que quiera ir al cielo no tiene otra opción. Levánteme en la mano los que quieren ir al cielo. Levanten la mano. Bueno, gracias a Dios hay unos que no. Amén. Gracias a Dios, hermano. Al menos hay unos que no quieren. Bueno, pero hermano, todo el que quiera ir al cielo tendrá que enrutar su vida hacia Dios. Le fallé a Dios, perdóname Dios. Me descuidé, pero volví. Le desobedecí a Dios, Señor, aquí estoy, pero no me voy a alejar. Ni va a ser mi vida una vida de rutina en el pecado, no. Yo soy una hija tuya, Señor, redimida por la sangre de Jesucristo, rescatado del mundo y de la vana manera de vivir. Hermano, ahora en Cristo nosotros hemos sido preparados para dar testimonio de las grandes maravillas de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Wow. Dios le dijo a su pueblo: vosotros que no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Y no éramos, pero ahora somos. ¿Por quién? Por Cristo. Hermano y amigo, ya para terminar, permítame decirle, no hay otra manera de ir al cielo si no caminamos en santidad, Dios. Y ya le expliqué y se lo voy a explicar más ampliamente luego. Nadie puede ser santo, pero Dios le puso el vestido de santidad. Y si Dios lo puso, ya no soy yo, Él me lo entregó. Cuídalo, manténlo. No te metas, no te pases por donde está el agua con lama, porque se te va a ensuciar el vestido. Te vas a caer. Cuídate. Sientes que eres débil, sepárate, corre. No era que José era guapo, José se dio cuenta que era débil y corrió. Yo quiero invitarle en esta mañana. ¿Cómo está su vida con Dios? Este mes lo hemos dedicado a un mes de consagración. Yo quiero preguntarle en esta mañana, hermano que está aquí, ¿cómo está su vida con Dios? No tiene que contármela a mí. No se preocupe por contarme su vida. Yo le quiero decir en esta mañana, hable con Dios. Incluso sin que usted se la cuente, Dios ya la conoce. Por eso es mejor contársela y decirle a Dios: Señor, perdóname. Si te has descuidado, pon cuidado, porque el primer paso
para empezar el camino del retroceso y de caer es cuando uno deja de venir a los cultos. No tiene usted mucho afán por venir a los cultos, le quiero decir. Es el primer síntoma. Nos dio COVID aquí a un poco, ¿verdad que sí? ¿Qué le dijo el doctor? A mí hay hermanos, una hermana y algunos hermanos me decían: pastor, tengo calentura, tengo fiebre, tengo malestar en la garganta y tengo malestar en la nariz, pero yo estoy seguro que no es COVID. Así somos nosotros. Pastor, sí. ¿Y cuánto? Llevo como 3 días así, pastor, pero yo estoy seguro que no es COVID. Y yo casi que le digo: y yo que estoy seguro que sí es COVID, y no soy médico. Hermano, nosotros nos empezamos a alejar de los cultos. Ya no queremos adorar a Dios. Ya, y decimos: no, yo estoy bien. No estás bien. Tú crees que estás bien, porque la relación, la santidad en ti te acerca a Dios. Hemos sido separados para Dios. Pastor, yo me puedo vivir de cualquier manera y vestir de cualquier manera. Tampoco. Es que la iglesia no es la iglesia. Alguien te separó. Alguien te separó. No yo. Alguien te separó y dijo: tú eres mía. Por donde vayas, no se te olvide que tú eres mía. Tú eres mía, tú eres mi hija. Pastores, pero ¿y qué tiene? Conmigo nada. Pero Dios te separó. Pastor, yo puedo vivir como quiera. Tú puedes vivir como quiera, pero Dios te separó. Y dijo: tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Yo te escogí, yo te redimí, yo fui hasta la cruz. Tu pecado era tan grande, tu delito y tu culpa era tan grande, que el Dios del cielo tuvo que ir hasta la cruz a arreglar ese problema. Amigo, es que no lo hemos entendido, hermano, es que no lo hemos entendido. Tu pecado y mi pecado fue tan grande, al que tú llamas tan pequeño y que eso no es nada, fue tan grande que no me pudieron mandar a mí a arreglarlo. Ni a ninguno de los que están aquí, ni a ninguno de este planeta Tierra lo pudieron mandar a arreglarlo. ¿Sabe cómo se pudo arreglar su problema y el problema mío del pecado? El Dios del cielo tuvo que venir a hacerse hombre e ir a la cruz a arreglar el problema del pecado, para que usted y yo digamos que cualquier cosa no lo es. ¿Por qué no está de pie? Tenga la bondad. ¿Por qué no está de pie? Yo no sé usted qué quiera decirle a Dios esta mañana. ¿Por qué no entonamos un par de alabanzas y cierra sus ojos y le dice a Dios algo esta mañana, hermano? Yo no le voy a decir mucho, creo que usted ya me entendió esta mañana. Dios lo escogió. Usted verá si quiere seguir viviendo así, pero Dios te escogió, hermana. Hermano, usted verá si quiere ir y venir y vivir como quiera, pero Dios lo escogió. Yo no lo escogí a usted, yo no hice nada por usted. Yo no le voy a dar nada a usted al final del camino, pero Dios sí la escogió y le dijo: mi hija eres tú. Dios te escogió y te dijo: mi hijo eres tú. ¿Qué haces donde estás? ¿Qué haces pensando que es igual esto o aquello? No es lo mismo, tú eres mi hija. ¿Por qué no cierra sus ojos y alaba a Dios en esta hora? Alaba a Dios, alaba a Dios. Alabe a Dios esta mañana, amigo. La oportunidad que tú tienes esta mañana, amigo, no tiene precio. Ojalá la entiendas. Que Dios te esté llamando para hacerte su hijo, eso no tiene precio, mi amigo. Mi amigo, ser hijo de Dios, no lo piense tanto. Ojalá viniera hoy mismo y dijera: ¿cómo? Me voy a entregar hoy a Dios. Amigo, no sé por qué llevas años y todavía estás diciendo: de pronto mañana. No has entendido. Esto no es de mañana ni en un año. La oportunidad que tienes, si se te va, se te perdió. Hoy la tienes.
Vamos a orar a Dios. No sé si alguien quiera venir a este altar y decirle a Dios: Señor, vengo a hablar contigo esta mañana. Si a un hermano o un amigo, si alguien quiere venir a hablar con Dios esta mañana, yo le invito a que lo haga. Venga y hable con Dios un momentico. Si de pronto hay algo por ahí, venga y dígale: Dios, basta ya, Señor. Basta ya, Dios. Soy tu hijo. Aleluya. Alabe a Dios, hermano, alábelo. Alábelo esta mañana. Sígale alabando, sígale alabando. Si usted quiere aplaudirle esta mañana, apláudale. Dígale: Dios, perdóname. Dígale: Dios, ayúdame. Aleluya, aleluya. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Señor, perdónanos, perdónanos, Dios. Señor, perdónanos, Dios. Aleluya. Señor Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. 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 Sí, Señor. Hermano, sienta la presencia de Dios. Sienta la presencia de Dios. Sea la honra. Aleluya. 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 Dele la gloria. Dele la gloria. Sí, Señor. Dele la gloria. Que vive para siempre y siempre. Dele la Sea gloria. la gloria. Dele la gloria. Sea la honra y el poder. Hermano, dele la gloria. La gloria. Sea la honra y el poder. Tú eres santo, santo. Sí, Señor. Santo, Santo. Alabe a Dios. Santo eres tú. Dele la gloria a Dios esta mañana. Tú eres santo, santo. Dígaselo, dígaselo. Santo, Dígaselo, mi hermano y amigo. Dígaselo. santo eres tú. Dígale que Él es santo. Tú eres santo, santo. Sí, Señor. Santo. Santo, Santo. santo eres tú. Aleluya, aleluya, aleluya. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el Usted siente a Dios aquí, hermano. Usted siente a Dios aquí esta mañana.
Yo siento a Dios aquí esta mañana, aleluya. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento su presencia aquí esta mañana, hermano. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios. Dios quiere perdonar, Dios quiere lavar, Dios quiere santificarnos, hermanos. Aleluya. Dígale a Dios. Aleluya. Aleluya. Y su nombre santo es. Sí, Señor, aleluya. El alto y sublime, El que habita en la eternidad. en la eternidad. Escúchelo, escúchelo. Y su nombre es el Santo De Israel. Él es santo. Al que habita en las alturas y en la santidad, y por el quebrantado y humilde Sí, Señor. de espíritu. Sí, Señor. Para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, Sea la gloria, el honor, honor, la alabanza. alabanza. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, iglesia. Al que reina Hermanos y amigos. por los siglos. Él es santo. Y su nombre es santo. Él es santo. Él es santo. Sea la gloria, Él es santo. honor, Aleluya. alabanza y Gloria a Dios. Dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria, hermanos. por los siglos. Dele la gloria. Y su nombre es santo Dele la gloria. es. Su nombre Dele la es gloria. santo Dele la es. gloria, iglesia. Su nombre es santo Dele la gloria, hermanos. Dele la gloria, hermano. Dele la gloria. Dele la gloria a Dios esta mañana. Alábelo. Dígale que Él es santo. Dígale que Él es santo. Dígale que Él es santo un momento, hermano. Dígale que Él es santo. Alabe a Dios esta mañana. Alábelo. Alabe a Dios esta mañana, hermano, un momento. Dele ese aplauso al Señor y dígale algo al Señor. Dígale, tú eres santo, Dios, tú eres santo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Qué privilegio, hermanos. Ay, hermano, qué privilegio haber sido escogido para ser un hijo de Dios. Es que me toca dejar un par de cositas, sí, pero es que te escogieron para algo que tú no tendrías cómo pagarlo nunca. Tú no podrías nunca llegar a este nivel, pero te escogieron. Valórelo. Hermanos, antes de irnos vamos a escuchar algo que tiene el hermano Julio para decirles. Ya no vamos, se pueden quedar sentados o de pie como quieran. Es muy cortico. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga.